¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy el tema se llama Características generales del género lírico. Es un tema muy importante donde se resumen de manera muy concreta las ideas centrales que nos van a ayudar sobre todo a ubicar y entender mejor el género lírico, el género poético, como es bien conocido en la literatura, y en ese sentido vamos a iniciar esta exposición. Lo primero que vamos a conocer de este género es que el escritor expresa un sentimiento o un estado emocional y no pretende exponer de manera objetiva una situación o un hecho. Por ello, el mensaje no tiene una intención comunicativa pragmática. Básicamente lo que nos está diciendo este punto es que lo que se expresa son sentimientos y emociones por parte del escritor. Todo lo que produzca va a estar repleto de emociones y de sentimientos internos del escritor. Ahora, después habla de que el mensaje no tiene una intención comunicativa pragmática. Significa que como tal no es como si fuese un artículo científico que pretende demostrar ciertas cosas sobre lo que se está hablando. No le interesa eso al género lírico, simplemente le interesa expresar emociones y sentimientos. Número 2. El mensaje del poema se construye mediante el uso del lenguaje connotativo y, por ende, es ambiguo y polisémico. El lenguaje connotativo es aquel tipo de lenguaje que tiene más de una interpretación o más de un significado, y en este caso el significado o la interpretación va a depender de quien lo esté leyendo, de quien lo esté interpretando. En ese sentido, como bien lo dice la idea, es muy ambiguo y polisémico, ¿no? El punto número 3 nos menciona: las funciones lingüísticas que más se emplean son la emotiva y la poética. La función emotiva la vamos a identificar porque dentro del mensaje que se emite se percibe y está repleta de emociones y sentimientos, y en cuanto a la función poética la identificamos puesto que utiliza un lenguaje más estilizado, es decir, un lenguaje bello, un lenguaje hermoso, y lo vamos a ejemplificar con las siguientes frases. Frase número 1, te ves bien. Frase número 2, luces radiante. La frase 1 se escucha más aburrida y la frase número 2 llama la atención de inmediato. Y esto es porque utiliza un lenguaje estilizado, es decir, un lenguaje poético, un lenguaje hermoso, un lenguaje bello. El punto 4 dice: puede clasificarse en poesía épica, lírica y dramática. Esto lo vamos a contextualizar desde sus orígenes, que fue en la etapa griega. Los griegos se identifican porque fueron los primeros en cultivar por primera vez este género de manera oficial, de manera formal. Ahora, le nombraron poesía épica porque narraba acontecimientos legendarios, de dioses, de batallas, de héroes. Tenemos varios ejemplos: la Ilíada, la Odisea que escribe Homero, y también tenemos a la Teogonía de Hesíodo. Esos escritores crearon y cultivaron la poesía épica. En el caso de la poesía lírica se le identificó porque se cantaba con un instrumento de cuerdas que se llamaba lira, y en ese sentido los autores representativos son, por ejemplo, Safo, Anacreonte, Píndaro. Y se le llamó poesía dramática porque esto tiene que ver con los orígenes del teatro. Debemos de dar a saber que los griegos fueron los primeros que, como ya lo mencioné, cultivaron también el teatro, pusieron las reglas del juego del teatro, y en ese sentido pues se cultivaron dos géneros: la tragedia, y dentro de sus autores se encuentran Esquilo y Sófocles, y tenemos también el otro género que se llama la comedia, y dentro de los autores representativos se encuentran Aristófanes y también tenemos a Menandro.
Número 5. Debido a su estrecha relación con la subjetividad del poeta, la interpretación de un poema requiere el conocimiento de su contexto de producción o al menos de nociones al respecto. Además, para gozar plenamente del poema, el lector debe asumir una actitud emotiva que lo sintonice con la expresión del texto. Esto quizás sea un poco complejo de entender, pero en realidad no lo es. Ya se ha comentado que lo que vas a estar leyendo en un poema van a ser las emociones y los sentimientos del poeta, lo que significa que necesariamente necesitas conocer un poco de lo que vivió el poeta, ¿no? Porque justamente ello te va a llevar a que realices una buena interpretación. Luego entonces la actitud que debes de tomar debe ser una actitud también emotiva que inmediatamente te haga entrar en el mundo del poeta, puesto que eso te va a ayudar en este caso a comprender e interpretar de manera correcta el poema. Número 6. Se presenta en forma de verso, aunque también existen poemas en prosa. La poesía generalmente utiliza el estilo versístico, que consiste en renglones entrecortados para hacer la composición del poema, pero también existe la composición de poemas en estilo de prosa. Una prosa es un escrito a renglón seguido y en ese sentido también es válido en la poesía. Y número 7, los géneros mayores se dividen en oda, elegía, himno, sátira y egloga. Los géneros menores se dividen en soneto, madrigal, redondilla, romance, copla, epigrama. Aquí vamos a hacer una extensa invitación para que visiten nuestro canal y puedan visualizar los videos exclusivos referente a los géneros mayores y los géneros menores, y así ustedes puedan comprender perfectamente cada uno de estos géneros que se encuentran en videos en exclusiva. Y bien, eso sería todo. Gracias por su atención y no se les olvide escribir sus dudas en la caja de comentarios y así poder resolver. Saludos, hasta la próxima.